Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El martirio de Esteban. Esteban es mencionado por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, como uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para distribuir comida y caridad entre los miembros más pobres de la comunidad de la iglesia primitiva. De acuerdo con la creencia ortodoxa, él era el más importante de todos, por lo que es llamado archidiácono. Las iglesias católica, anglicana, luterana, ortodoxa, orientales, ortodoxa y la oriental nestoriana veneran a Esteban como santo. Artísticamente es representado con piedras y la palma del martirio. La iconografía de las iglesias orientales le muestra como un hombre joven, sin barba, con una tonsura, llevando ropas de diácono y a menudo sosteniendo una pequeña iglesia o un incensario. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando las autoridades judías que le juzgaban. Fue condenado a la lapidación. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, también llamado Pablo de Tarso, un fariseo que posteriormente se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús. El libro de Hechos nos menciona lo siguiente: Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Pero no podían hacerle frente, porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que a Esteban lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto. Ahí es cuando Esteban da un extenso discurso ante el Sanedrín. Esteban habló de Abraham, de sus descendientes y de cómo José fue a parar a Egipto. Luego habló de cómo José fue consejero del faraón, de cómo los siguientes faraones esclavizaron al pueblo judío. Habló de la vida de Moisés y de su conversación con Dios. En la historia de Moisés narró cuando aquel profeta estaba perdido en el monte y los israelitas le dijeron a su hermano Aarón que hiciera un dios para guiarlos en el desierto, lo cual sería un dios pagano. Con eso quiso señalar la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios Yahvé. Luego habló de la construcción del tabernáculo sagrado que hizo Moisés siguiendo las instrucciones de Dios y del templo que hizo Salomón. En el discurso dijo que Dios había indicado que él vivía en el cielo y en la tierra, y no solamente en un edificio, en referencia al templo. El libro de los Hechos dice que Esteban apeló a las Escrituras para demostrar que Jesús no desobedeció las normas que Dios dio a Moisés, sino que las cumplió debidamente. El discurso de Esteban terminó con las siguientes palabras: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazones paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que Jesús, este justo, ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Los miembros del Sanedrín que estaban presentes cuando oyeron estas cosas se enfurecieron y rechinaron los dientes,
contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Como ya hemos visto, el método de defensa de Esteban era hacer una panorámica de la historia de Israel, pero no como una mera sucesión de hechos, sino que para él los personajes y los acontecimientos representaban algo. Su discurso empezó con Abraham, porque en el sentido más literal fue con él con quien empezó la historia de Israel. Para Esteban llegó la paz que recibe el que ha actuado conforme a su conciencia, aunque por ello reciba aquí la muerte. Saulo, Tarso o Saulo Pablo, y más conocido como San Pablo o Pablo de Tarso, es llamado el apóstol de los gentiles, y estaba completamente de acuerdo con la ejecución de Esteban. Pablo de Tarso era fariseo, pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. En conclusión, Saulo fue un hombre hipócrita. Pero lo que sí es cierto es que Saulo, más conocido como Pablo de Tarso, fue enemigo del mensaje de Jesús y estuvo presente en la lapidación de Esteban. Pablo en ese entonces era feliz viendo matar a los seguidores de Jesús y lleno de un fanatismo firme contra los seguidores de Jesús, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte, como se menciona en Hechos. Pablo perseguía a la iglesia y no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en Dios. Entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel y luego matarlos. Lo que sí es cierto es que Saulo no pudo olvidar cómo había muerto Esteban. La defensa de Esteban no podía conducir más que a un final. Desafió a la muerte y la muerte vino. Pero Esteban no vio los rostros contorsionados por el odio de aquellas personas que lo apedreaban. Su mirada había trascendido el espacio y el tiempo y contemplaba a Jesús a la diestra de Dios. Cuando Esteban dijo lo que estaba viendo en el cielo, estas personas se lo tomaron como la peor blasfemia, y según ellos, el castigo del blasfemo era morir apedreado. Pero hay que darnos cuenta de que aquello no fue un juicio, y la ejecución injusta, como este linchamiento hacia Esteban, nunca debió ser, porque el Sanedrín no podía dictar sentencia de muerte, una muerte que fue muy injusta. El libro de los Hechos dice que a Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él gran luto, aunque no se dice dónde lo enterraron. En el año 415 después de Cristo, un sacerdote llamado Luciano supuestamente tuvo un sueño en el que se le reveló que los restos de Esteban estaban en Benjimal. Después de eso, las reliquias del mártir fueron llevadas en procesión hasta la abadía de Agia María el 26 de diciembre del 415. Este día pasó a ser la festividad de San Esteban. En el 439 las reliquias fueron trasladadas a una nueva iglesia al norte de la puerta de Damasco, de la muralla de Jerusalén. Esa iglesia fue construida por la emperatriz Elia Eudocia en honor de San Esteban. Pero esa iglesia fue destruida en el siglo XII. Y en el siglo XX, católicos franceses construyeron ahí la Basílica de San Esteban.
Al mismo tiempo, la Iglesia Ortodoxa griega construyó la iglesia de San Esteban en un lugar cercano a donde ocurrió el martirio. Más adelante la historia cuenta que Saulo, que perseguía a los seguidores de Jesús para matarlos, se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, y una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Pablo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Pablo, ¿por qué me persigues?». Pablo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo». Los que viajaban con Pablo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego, Pablo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Después de 3 días sin ver, Ananías, cristiano de origen judío, recibió la orden divina de Dios para dirigirse a Pablo e imponerle las manos para que recobrara la vista. Y de repente, hacia el año 35 después de Cristo, Pablo confesó su fe en el Señor Jesús, recobrando la vista y recibiendo el bautismo. Luego, Pablo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. A raíz de la conversión de Pablo de Tarso, lo persiguieron y lo intentaron matar en varias ocasiones, pero siempre se salvaba. Era como si algo divino lo protegiera. Pero en el año 64, Nerón desencadenó una persecución contra los cristianos y Pablo no se salvó de Nerón, pues fue apresado y condenado a muerte, y fue decapitado.